Hola, bienvenidos a Conciencia Cerebral, el podcast donde exploraremos el universo de la mente humana. En cada episodio profundizaremos en temas fundamentales como la salud mental, el funcionamiento del cerebro y desmentiremos mitos comunes mientras descubrimos verdades sorprendentes. Acompáñanos mientras desentrañamos curiosidades, debatimos buenos y malos hábitos y todo esto con la guía de destacados expertos en el campo. Hola a todos, bienvenidos a su podcast Conciencia Cerebral. Soy Lilian Esther Gómez Castillo y estoy muy contenta de que nos acompañes hoy. Que tomes tu tiempo, que es muy valioso para escucharnos. En este espacio exploraremos el mágico y amplio mundo de la relación entre el cerebro y el corazón. Así que prepárate y acompáñame a este nuevo espacio donde hablaremos con profundidad y claridad de cómo cuidar el corazón de la mano de un excelente cardiólogo, un invitado excepcional, el doctor Marcos Blanquicet Anaya, médico general de la Universidad de Cartagena, especialista en medicina interna de la Universidad del Bosque, especialista en cardiología de la Universidad del Rosario, especialista en ecocardiografía de la Universidad CES de Medellín, máster en ecocardiografía transesofágica de la Universidad Meléndez Pelayo, docente de pregrado y posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, pero sobre todo, a pesar de estos pergaminos, creo que su mayor carta de presentación es que es un ser humano excepcional, humano, muy cálido y muy servicial, entregado a sus pacientes y a sus amigos. Así que bienvenidos y empecemos. Doctor Marcos, bienvenido. Este es su espacio, este es su casa. De antemano, muchas gracias por apoyarnos y sé que hoy usted nos va a hacer mucha claridad y nos va a enseñar muchísimo de este tema que vamos a tratar. Bienvenido. Doctora Lilian, muchas gracias. Me siento muy honrado de verdad de compartir este espacio entre amigos, un espacio académico, un espacio intelectual, pero también un espacio lleno de mucha familiaridad a su lado. Así que aquí estoy para todo lo que les pueda servir. Muchas gracias, doctor, y entremos en materia inmediatamente porque son tantas y tantas las preguntas que quisiéramos hacerle, pero bueno, el espacio da para algunas nada más. Así que arranco con la primera pregunta de este tema tan importante. ¿Qué son enfermedades cardiometabólicas? Bueno, doctora Lilian, es un tema súper interesante. Hoy está muy en boga. Las enfermedades cardiometabólicas son un conjunto de entidades, de condiciones, algunas patológicas, que afectan en conjunto el corazón, los vasos sanguíneos y el metabolismo, es decir, el sistema endocrino o podríamos incluso decir neuroendocrino, y que compromete una gama de enfermedades bastante amplia en las que podríamos mencionar, por ejemplo, la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular, que es lo que denominamos los ataques cerebrovasculares, ¿sí? La hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, así como algunas condiciones metabólicas que están íntimamente relacionadas con ellas, como por ejemplo la diabetes mellitus y la obesidad. Y llámese pues esto, la diabetes mellitus, para aquellos que no lo conocen, es aquellas alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, es decir, de los azúcares en el cuerpo. Y la obesidad es esa, digamos, condición de adiposidad en donde hay un incremento o un exceso del tejido adiposo de la grasa en el cuerpo. Estas enfermedades están muy relacionadas entre sí porque generan algo que se denomina disfunción endotelial. Es decir, tanto la obesidad como la diabetes afecta el tejido que recubre los vasos. Y como afecta el tejido que recubre los vasos y los vasos están en todos los órganos, prácticamente afecta a todos los órganos. Pero hay órganos que son más importantes, son más sensibles a la acción de estas condiciones, como por ejemplo el corazón, los vasos arteriales coronarios y también el cerebro, ¿no? Que hablaremos un poco más tarde de esto. Así que los factores de riesgo que
coinciden con la obesidad, algo que se llama resistencia a la insulina, el incremento del colesterol en la sangre, que es lo que se denomina dislipidemia, también están relacionados con factores ambientales o hábitos, ¿sí? Como por ejemplo el no hacer ejercicio, el sedentarismo, una inadecuada alimentación y el consumo del tabaco. Al final, todo esto va a conllevar a un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio está íntimamente relacionado con los eventos cardiovasculares, como el infarto cardíaco, o sea, el infarto agudo de miocardio, y también la enfermedad cerebrovascular isquémica, que es la oclusión de los vasos arteriales cerebrales. Sí, este tema, como usted lo ha dicho, supremamente interesante y de mucha actualidad, tanto es así que ya existe la subespecialidad o supraespecialidad de neurocardiología. Ya sabemos que la Universidad del Bosque en Bogotá, el Hospital El Valle del Lilí tienen ya formación porque ya se necesita. Tanto es así la necesidad que hoy en día esta relación entre cerebro y corazón cada día se ve más identificado en muchos pacientes. De ahí la importancia de tratar este tema, y me agrada muchísimo la respuesta, para explicarle a los oyentes. Por tanto, quiero hacerle otra pregunta para ir profundizando y calentando motores. ¿Qué enfermedades cardíacas están relacionadas con problemas cerebrales? Ok. Doc, esta es también otra pregunta muy interesante. Como ya he dicho, todos los órganos necesitan de aquellas estructuras que permiten el flujo sanguíneo y alimentan los diferentes tejidos. Pero hay una estrecha interrelación entre las estructuras vasculares cardíacas y también las cerebrales, así como las cardíacas con las renales. O sea, son unos ejes que existen en nuestro sistema y que están íntimamente relacionados. Entonces, las enfermedades que generalmente comprometen al corazón están íntimamente relacionadas también con compromisos neurovasculares, es decir, de los vasos cerebrales. Pero eso incluso va mucho más allá, ¿sí? Hay una gran coexistencia de factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Son aquellas situaciones, condiciones que favorecen que se aumente la probabilidad de que suceda, por ejemplo, un evento cardiovascular, ¿sí? Un infarto o una trombosis cerebral. Esos mismos factores que pueden comprometer al corazón son factores que también comprometen el sistema neurovascular. Entonces, podemos mencionarlos: la obesidad, el colesterol alto, el azúcar alto, la diabetes mellitus, el tabaquismo, el sedentarismo, el estrés. Así como se compromete el corazón, se compromete el sistema nervioso central, el sistema neurovascular. Más allá de eso, hay una serie de condiciones muy puntuales cardíacas que en sí mismas también afectan al cerebro. Entonces, dentro de ellas podemos mencionar la insuficiencia cardíaca, que está asociada a deterioro neurocognitivo, y lo vemos en nuestros pacientes con falla cardíaca. Estos pacientes presentan un deterioro neurocognitivo mucho más temprano que en los pacientes que no tienen falla cardíaca. Hay otra condición cardíaca que es una arritmia, que es quizás la más frecuente, que afecta al sistema nervioso central, que es la fibrilación auricular, porque esta se caracteriza por la aparición de microtrombos. Un trombo es, la sangre se coagula, y al coagularse viaja a nivel del torrente sanguíneo hasta el sistema nervioso central, y esto genera episodios de isquemia miocárdica, de isquemia cerebral, que favorece el deterioro neurocognitivo. Entonces, además, están relacionadas con enfermedades que son neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer. Y por otro lado, la misma enfermedad coronaria y la enfermedad cardíaca isquémica, porque afecta también la función cerebral, de tal manera que en realidad la enfermedad arterial es una
una enfermedad sistémica. ¿Qué quiere decir una enfermedad sistémica? Que compromete prácticamente todas las arterias. Entonces, así como está comprometida la arteria del corazón, muy probablemente también está comprometida la arteria cerebral. Por eso hay una estrecha relación entre la enfermedad coronaria, la enfermedad cardíaca y la alteración neurocognitiva y otras alteraciones a nivel de los mecanismos compensatorios que se dan en el sistema nervioso central para evitar el deterioro. Entonces, están íntimamente relacionadas las enfermedades cardiovasculares con las enfermedades cerebrovasculares y la aparición de demencia, que es uno de las condiciones que más le tememos, ¿no?, de que aparezcan en nuestros pacientes. Tanto es así, doctor, que en muchos estudios que se han hecho en Colombia inclusive, hay un alto porcentaje también de factores de riesgo cardiometabólicos en pacientes con demencia, como usted lo ha dicho, y estos han reportado que, por ejemplo, hipertensión se presenta en un 82%, diabetes en un 86.8%, colesterol alto o dislipidemia en un 82.2% y enfermedades cardiovasculares en general un 13.5%. Y lo lamentable de esto es que, como dice la Organización Mundial de la Salud, se espera que para el 2050 en el mundo todas estas patologías de trastornos neurodegenerativos vamos a tener problemas de salud pública, serán epidémicas. Entonces, para controlar todas estas manifestaciones, precisamente controlando estos factores de riesgo que tenemos dentro de las enfermedades cardiometabólicas, podemos hacer una intervención directa a nuestro cerebro. Entonces, por eso viene esta tercera pregunta que le quiero hacer. Usted es un experto, un gran docente, un gran cardiólogo. Este es un espacio para público en general. Entonces yo le quiero preguntar así que nos explique de manera sencilla cómo estos factores de riesgo cardiovasculares, hipertensión, diabetes, obesidad, colesterol alto, se desarrollan y progresan en las enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, del Alzheimer y del Parkinson. Ok, también una muy interesante pregunta. Precisamente estos factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión, la diabetes, la obesidad y el colesterol alto están íntimamente relacionadas con la enfermedad cardíaca que todos tememos, como el infarto agudo de miocardio, ¿sí? Como las arritmias que son fatales o que pueden ser fatales. Pero al mismo tiempo, como hemos dicho anteriormente, coexisten y generan enfermedad en otros órganos. Entonces, por ejemplo, la hipertensión arterial, al momento de generarse ese incremento en la presión de las arterias, se produce un daño vascular y ese daño vascular reduce la cantidad de flujo sanguíneo que lleva al cerebro. Y al momento en que se disminuye esa cantidad de flujo sanguíneo, esto facilita la aparición y la progresión de enfermedades como el Alzheimer, ¿cierto? Lo mismo que el mal de Parkinson, aunque la enfermedad de Parkinson, la evidencia es un poco menos, digamos, fuerte o consistente, pero la hipertensión también podría contribuir en la fragilidad y en las complicaciones de la enfermedad. Asimismo, la diabetes mellitus, la obesidad, las enfermedades endocrinas producen algo que se denomina estrés oxidativo, y es que se producen una serie de sustancias que son radicales libres que dañan los órganos, que dañan la barrera hematoencefálica, dañan la neurona, entonces producen condiciones neurodegenerativas. Todo esto básicamente su punto de acción es el tejido que recubre las arterias. Cuando se daña el tejido que recubre las arterias y el colesterol alto lo daña, la obesidad, la adipogenicidad lo daña, el azúcar lo daña, el exceso de azúcar en la sangre, van a confluir en procesos inflamatorios que favorecen la aparición de enfermedades como el Alzheimer y también la enfermedad de Parkinson.
Bueno, precisamente ya entrando en detalles y como para que nuestro público tenga diferentes tópicos de interés, vamos a ir hablando específicamente de cada una de estas enfermedades. Le pregunto, ¿cómo afecta la diabetes y el síndrome metabólico al cerebro? Bueno, este punto es muy importante. Primero tenemos que explicar un poco qué es la diabetes y qué es el síndrome metabólico. Hacen parte de un mismo proceso endocrino, es decir, que tiene que ver con las hormonas del cuerpo, en donde al encontrarse el cuerpo expuesto a altas cantidades de azúcar en la sangre, esto despierta una serie de cambios que son dañinos. Son dañinos para los vasos y son dañinos para los tejidos. Entonces la diabetes mellitus afecta a los órganos más importantes, afecta el corazón, afecta la retina, afecta el riñón, afecta el cerebro. De esa forma, el síndrome metabólico, que es una combinación de hipertensión, obesidad y colesterol alto y alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, es decir, de los azúcares, van a facilitar o van a provocar que haya un aceleramiento del envejecimiento cerebral y también deterioro neurocognitivo. De tal forma que cuando se manifiesta ese daño cerebral, existe una reducción significativa de la sustancia gris, que es el área clave para las funciones más importantes neurológicas, como por ejemplo la memoria, el aprendizaje, la velocidad con la que procesamos los pensamientos, y por lo tanto va a haber un deterioro o un envejecimiento acelerado, ¿sí?, de la neurona, de la unidad fundamental cerebral con la que nosotros pensamos. Y esto obviamente que es producto de todo el estrés que genera y toda la inflamación que se genera a nivel cerebral por estos trastornos endocrinológicos, por estos trastornos metabólicos. Perfecto, doctor. Yo creo que más claro no se le puede pedir. Es importante, por tanto, si uno quiere prevenir enfermedades como el Alzheimer, enfermedades como el Parkinson, el ELA, ¿cómo puedo hacer que mi salud, cuidando mi salud cardiometabólica, prevengamos estas enfermedades? Entonces, claro, esa pregunta va en consecuencia con todo lo que hemos hablado, porque hay un dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma, en los tiempos del Imperio Romano, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. Ahora, todos los caminos, en este caso yo podría decir, conducen al corazón y a los factores de riesgo que están generando un incremento de la enfermedad. Ahora bien, los mismos factores de riesgo que afectan al corazón, ya lo hemos dicho, afectan también el sistema nervioso central. Y son los mismos factores de riesgo que pueden favorecer o desarrollar la aparición de enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles son estos? Ya los hemos mencionado: la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, la obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo van a favorecer la aparición de estas enfermedades. Ahora, hay una íntima relación entre lo que yo consumo, de la manera como yo me alimento, la cantidad de azúcares refinados que ingiero, de grasas saturadas, es decir, productos muy procesados que yo ingiero, y estas condiciones. De tal forma que cuando yo tengo un estilo de vida saludable, una mejor alimentación, una alimentación menos hipercalórica. ¿Qué quiere decir esto, Doc? Las alimentaciones hipercalóricas son aquellas en las que uno consume mucho azúcar, mucho dulce, mucha harina. Esta alimentación es inflamatoria. Entonces, cuando yo consumo, hay estudios muy claros que demuestran que la alimentación hipocalórica, es decir, la que tiene menos azúcar, la que tiene menos grasa, esa alimentación prolonga la vida de mi corazón y prolonga la vida de mi sistema nervioso central. De tal forma que cuando yo me alimento mejor, disminuyo mi presión sanguínea,
evito el tabaquismo, evito fumar, no me aumento de peso, gano masa muscular, yo estoy protegiéndome de sufrir no solamente enfermedades cardiovasculares, sino también de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. Por eso es muy importante entender que lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro y que mantener la salud cardiometabólica es una forma súper efectiva de prevenir y retrasar las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Entonces, entremos quizás a la patología más común que tenemos no solamente en Colombia, sino en el mundo, como es la hipertensión. Será, doctor, que usted nos puede colaborar informándonos por qué la hipertensión puede aumentar el riesgo de demencia. La hipertensión arterial, ¿cómo incrementa la hipertensión arterial el riesgo de demencia? Bueno, uno de los mecanismos es porque se incrementa la cantidad de eventos cerebrovasculares, principalmente isquémicos, pero no solamente isquémicos. Es decir, cuando hablamos de isquemia es que se tapa un vaso, una arteria, y esto va a producir una disminución del flujo sanguíneo a nivel del tejido cerebral. Y de esa manera, pues obviamente perdemos función, ¿sí? Función neuronal. También la aparición de microinfartos. Estos microinfartos cerebrales también están íntimamente relacionados con el deterioro neurocognitivo. Por otro lado, la hipertensión arterial crónica al mismo tiempo genera ese daño de la función de las células que recubren los vasos sanguíneos, que ya lo hemos dicho es el endotelio, y de esa forma también disminuye la oxigenación y el aporte de nutrientes a nivel cerebral, y por lo tanto se produce un deterioro de la función de la neurona. Pero además de eso, ese aporte de flujo sanguíneo no solamente da los nutrientes necesarios a nivel cerebral, sino que se requieren para poder también eliminar las diferentes toxinas que se producen a nivel cerebral o a nivel de la neurona. Y esto hace que se acumulen algunas sustancias como el beta-amiloide, que es asociado directamente con la enfermedad de Alzheimer. Excelente, por eso quiero aprovechar este espacio y este momento para invitar a todas las personas que padecen de hipertensión arterial que busquen para no solamente llevar un estilo de vida saludable, sino asistir al médico con frecuencia, tomar los medicamentos que se le ordenan y hacerse los controles pertinentes con frecuencia con profesionales idóneos. Esto es muy, muy importante, controlar esta enfermedad y así evitar las enfermedades neurodegenerativas. Doctor, vamos a continuar con algo también muy frecuente en nuestro medio, dada también nuestra alimentación típica, que es que tenemos una epidemia de pacientes con colesterol y triglicéridos altos. Estas hiperlipidemias altas, ¿cómo actúan? ¿Cómo dañan el cerebro? ¿Cómo le explicamos a la gente de manera sencilla cómo es el efecto de mantener esta enfermedad? Bueno, también hay varios mecanismos, pero los vamos a resumir para que todos podamos asimilar toda esta información. El colesterol es una sustancia que nosotros necesitamos para la producción de hormonas y otras funciones normales dentro de todo nuestro sistema o de toda nuestra economía corporal, ¿verdad? Pero el exceso de ese colesterol va a provocar una serie de daños a nivel de múltiples tejidos. Entonces, el colesterol elevado en sangre va a facilitar que algunos de sus derivados crucen la barrera hematoencefálica y se acumulen a nivel cerebral. Y esto va a generar un cambio en la composición lipídica de las membranas neuronales, afectando la estructura y la función de las neuronas. Pero además de eso, el exceso de colesterol es una sustancia que es inflamatoria, genera lo que se denomina el estrés oxidativo y por lo tanto daña las diferentes células, daña las diferentes estructuras de la neurona
y daña también la posibilidad que una neurona se conecte con otra y se comunique. Es lo que se denomina la sinapsis, ¿cierto? Y por lo tanto facilita el deterioro neurocognitivo. Y por otro lado está la aterosclerosis. La aterosclerosis, que no es más que el acúmulo de ésteres de colesterol a nivel de los vasos, de las arterias, va produciendo una obstrucción paulatina, progresiva de las diferentes arterias, tanto de las arterias grandes a nivel cerebral como de la microcirculación, es decir, las arterias más pequeñas, y eso obstruye o imposibilita el flujo sanguíneo apropiado que necesita la neurona. Y de esa manera el incremento del colesterol va a generar un deterioro de la función neuronal y el deterioro, por lo tanto, de la calidad de vida de la persona y de su pronóstico vital también. Excelente, es fundamental tener eso claro. Continuamos con una enfermedad que nos aqueja a muchos y que también es causante de muchas consecuencias a nivel cerebral, la obesidad. ¿Cómo esta enfermedad puede causar enfermedades neurodegenerativas? Bueno, lo primero que nosotros cuando hablamos de obesidad tenemos que aclarar es que nuestro cuerpo no está diseñado para tener exceso de tejido graso, es decir, exceso de tejido adiposo. Nosotros estamos diseñados para tener una composición corporal que naturalmente lo que más contenemos es agua, ¿sí? Pero que nuestro sistema locomotor y la forma como fuimos diseñados, debemos tener una composición de tejido muscular significativa, importante, que facilite las diferentes actividades y funciones orgánicas y también de locomoción, ¿sí? Entonces el tejido adiposo debería ser menos. O sea, el tejido adiposo también tiene una función, tiene funciones endocrinas, produce hormonas y son necesarias. También es un tejido que en las situaciones de escasez la utiliza también el organismo para poder tener suministro de nutrientes. Pero eso era mucho antes, cuando nosotros éramos más seres del campo, ¿no? Donde comíamos de lo que cazábamos, básicamente. Entonces habían periodos de escasez y ahí el tejido adiposo ayudaba a mantenernos con vida. Pero ahora todo eso ha cambiado. Entonces el exceso de tejido adiposo afecta prácticamente todos los órganos y los más importantes, pero genera una serie de factores que son condiciones patológicas, como por ejemplo el tejido graso no tiene buenos receptores de una hormona que se llama insulina. Entonces, como no tenemos, ese tejido no tiene buenos receptores de insulina, el cuerpo cuando la persona tiene mucho tejido adiposo tiene que producir exceso de insulina. Ese exceso de insulina provoca algo que se llama resistencia a la insulina. Entonces se produce más insulina, pero esa insulina no tiene dónde actuar y por lo tanto no se utiliza, y por lo tanto los azúcares no se meten a la célula, sino que se quedan en el torrente sanguíneo generando más estrés, ¿sí? Entonces la resistencia a la insulina es un factor que favorece el daño neuronal y también por lo tanto la neurodegeneración. Por otro lado, ese exceso de tejido adiposo es inflamatorio. Entonces ahorita de por sí es inflamatorio. Entonces produce una serie de sustancias que se denominan interleuquinas, y los factores de necrosis tumoral, los factores inflamatorios que van a facilitar el daño de órganos importantes, dentro de estos el cerebro. Y por otro lado, está íntimamente relacionado con enfermedades o con condiciones que también dañan a nivel cerebral, como por ejemplo la hipertensión, como por ejemplo la diabetes mellitus, como por ejemplo la enfermedad cardiovascular, la falla cardíaca. Todo esto entonces es todo un ciclo vicioso, donde hay obesidad, inflamación, enfermedad cardiocerebrovascular y deterioro neurocognitivo. Entonces creo que con eso más o menos podemos representar lo que genera el exceso de tejido graso o adiposo, o sea, la obesidad en nuestro organismo. Nos lo explicó muy bien y me quedó muy claro. La siguiente pregunta viene a razón de que el infarto sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo. Sin embargo, a mí me crea
y a muchas personas nos crea la duda y diría uno, bueno, ¿cómo un infarto va a generar un trastorno cognitivo? Eso me gustaría que me lo explicara. Bueno, parte del trastorno cognitivo que produce el infarto es que precisamente los mecanismos que producen el infarto producen deterioro neurocognitivo, ¿sí? O sea, el infarto directamente, es decir, la cardiopatía isquémica está implicada en el deterioro neurocognitivo. Ahorita explicaremos un poco más sobre eso, pero el eje fundamental es que los mismos factores que producen el infarto están implicados en el deterioro neurocognitivo. De hecho, como para el infarto necesitamos una serie de medicamentos, varios de esos medicamentos han sido implicados en deterioro neurocognitivo, pero como las estatinas, ¿sí? La rosuvastatina, la atorvastatina. Pero no nos hemos detenido a pensar de que no es que estos medicamentos produzcan ese deterioro neurocognitivo, sino de que precisamente los utilizamos más en pacientes que van a sufrir más de esto, ¿sí? Entonces, no está muy claro cómo es que directamente el infarto agudo de miocardio produce el deterioro neurocognitivo, pero sí debe estar íntimamente relacionado con una disminución del miocardio en sus funciones mecánicas y neuroendocrinas, en facilitar el correcto funcionamiento de los diferentes tejidos, dentro de esto del tejido neurovascular, del tejido neuronal, de tal forma de que los mismos procesos inflamatorios que afectan al corazón, las mismas condiciones que van a estar íntimamente relacionadas con el deterioro de la función cardíaca están íntimamente relacionadas con el deterioro neurovascular. Bueno, estimados escuchas, gracias por estar aquí en este episodio. Nos vamos a permitir hacer un segundo capítulo sobre este importante tema. Para nosotros es fundamental que queden claras todas las preguntas y la ayuda que le podamos prestar a través de las aclaraciones que los especialistas dan de estos temas tan interesantes. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que la información haya sido útil e inspiradora para ustedes. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes para no perderte de los próximos capítulos. Hasta la próxima. Cuídense mucho y recuerden que cada paso cuenta hacia un mejor bienestar. Nos escuchamos pronto.